que nos ven en las diferentes partes del mundo a través del internet, a través de Facebook, a través de los canales de YouTube. Señor, en esta noche invitamos al Espíritu Santo que sea el maestro por excelencia. Invitamos al Espíritu Santo que sea el maestro en esta noche y que pueda usarnos como instrumentos y poder enseñar tu palabra, Señor, a como debe ser, bajo la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, estimado amigo y hermano, vamos a hablar acerca del don de ciencia o conocimiento. El don de ciencia y conocimiento, ciencia, viene de una palabra griega, gnosis, que significa conocimiento. Entonces, cuando hablamos de ciencia, el don de ciencia, estamos hablando del don de conocimiento. Están en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice que no quiere hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo estaba bien interesado y aún está preocupado de que no se puede ignorar los dones espirituales. Y Pablo le está enseñando a la iglesia en este pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 12, de que los dones están vigentes dentro de la iglesia, que el Espíritu Santo está activo y que Él reparte dones a la iglesia, a los creyentes, de una manera soberana, como Él quiere. ¿Con qué propósito? Para la edificación de la iglesia, para el bien de los creyentes, para provecho de todos los creyentes de la iglesia de Cristo. Si nosotros podemos leer en el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 12, dice que porque a este, por el Espíritu, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y luego dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos la soberanía de Dios, aquí vemos la soberanía del Espíritu Santo. Entonces nos vamos a enfocar en el versículo 8, donde dice que porque este da por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Este don de palabra de ciencia es un don muy especial que el Espíritu Santo se lo atribuye o se lo asigna a como Él quiere, a quien quiere en la iglesia. Y este don de ciencia, que se refiere a conocimiento, se mueve en lo sobrenatural. Se mueve en lo sobrenatural. No tiene que ver nada con adivinación, no tiene que ver nada con el don de sospecha, no tiene que ver nada con cosas del ocultismo, no. Este don de ciencia, como los demás dones, se mueven en lo sobrenatural, en un ambiente sobrenatural. Entonces el Espíritu Santo reparte este don a XY creyentes de la iglesia. Y este don de ciencia consiste en que Dios, de una manera soberana y sobrenatural, espiritual, le revela partes o un fragmento de conocimiento de lo que está pasando un hijo de Dios, una persona cristiana, y el Señor se lo muestra a la persona que posee este don, con el propósito de edificar, con el propósito de advertir, con el propósito de animar, con el propósito de motivar. Bueno, tiene un propósito muy especial que es para, como decíamos, para provecho de la iglesia. Entonces, este don de ciencia se mueve
en lo sobrenatural. Yo le puedo contar algunas experiencias que he tenido, cómo Dios, a través del Espíritu Santo, en ciertos momentos, ocasiones, Él me ha usado con este don de ciencia. Pero mejor vamos a irnos a la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos con respecto a este don. Y quizás en el transcurso de la enseñanza le puedo contar algunas de mis experiencias que he tenido y cómo el Espíritu Santo se ha movido a través del don de ciencia en mi vida, en el ministerio que Dios me ha dado. Quiero decirle de que los dones espirituales, los dones que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios capítulo 12, es real. La manifestación del Espíritu Santo, los dones espirituales no han cesado hoy en día. Están vivos, son reales. Y Dios sigue usando a la iglesia, Dios sigue usando al pueblo de Dios, Dios sigue usando a los creyentes. Pero hermano, tenemos primero que creerle a Dios y pedirle sabiduría al Señor para poder lidiar o administrar estos dones que Dios nos ha dado. Quiero irme al libro de los Hechos. Mire qué poderoso este mensaje y cómo trabaja el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nosotros podemos ver la conversión del apóstol Pablo. Y recuerden muy bien que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, que Saulo respirando aún amenazas y a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajesen preso a Jerusalén. Entonces Pablo anda solicitando pidiendo cartas o solicitando cartas para que le autoricen, hermano, y perseguir a la iglesia, a los cristianos, meterlos presos y matarlos. Él se iba a la autoridad, a los sacerdotes en Damasco, y él pidiendo la autorización para perseguir a la iglesia. Él le habían puesto un sobrenombre a los del camino, todos aquellos que perseguían a Jesucristo. Dice que más adelante en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando iba de camino a Damasco, dice que lo cubrió un resplandor de luz, que es más fuerte que la misma luz del sol. Lo cubrió y lo rodeó. Y al encontrarse con ese resplandor de luz, en el versículo 4, continúa expresando este pasaje y dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 5, él dijo, pregunta, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te he de dar cosas contra el aguijón. Podemos ver algo muy interesante aquí, que toda aquella persona que se levanta contra un creyente, contra un hijo de Dios, contra un cristiano, no es contra el creyente que se levanta esa persona, se levanta contra Dios, contra Jesucristo. Por eso dice el Señor en su palabra, de que dice, mía es la venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y en otro pasaje bíblico dice que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Claro, en la soberanía de Dios, Él va a permitir ciertas cosas que nos sucedan, pero también en su soberanía hay cosas que Él no las va a permitir. Y cuando Dios quiere poner a raya o poner en su lugar a una persona que se levanta contra los hijos de Dios, Dios lo va a poner en su lugar. Y miren aquí, Jesucristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínense chocando contra algo puntiagudo. Aquí aguijón se refiere específicamente a esa herramienta o popularmente, coloquialmente usan el término de chuzo que usaban para hincar a los bueyes para arar la tierra. Y todo aquel que se mete con Dios
se va a estrellar contra ese chuzo, en otras palabras, contra ese aguijón. Y Pablo se estrelló contra Jesucristo. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quiero que entendamos el pasaje aquí. Jesucristo está hablándole a Pablo. El Señor Jesucristo se está comunicando con Pablo. Los hombres que rodeaban a Pablo no podían ver nada. Solo escuchaban una voz, pero tampoco entendían lo que estaba hablando el Señor con Pablo. Solo escuchaban la voz. En el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo tiene un encuentro con el Señor y producto de ese encuentro, hermano, queda ciego. Vemos como Dios pone su mano, lo castiga, lo disciplina y lo manda a ayunar 3 días. Y aparte de estar ciego, lo manda a ayunar. Y lo que podemos entender nosotros en este proceso de esos ayunos de 3 días es que Dios estaba tratando con la vida de Pablo. Dios estaba enseñándole algo a Pablo. En esos 3 días de ayuno, en esos 3 días de ceguera física, algo estaba mostrando en lo espiritual, en lo sobrenatural al apóstol Pablo, que solo Pablo y Dios conoce. Y Dios, en este caso Jesucristo, sigue tratando y hablando con el apóstol Pablo. Pablo está ciego y lo metieron a Damasco, dice, con 3 días de ceguera, sin ver nada, y no comió ni bebió. En el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en visión. Un discípulo de Jesús llamado Ananías. Y se le aparece en visión. Y él respondiendo: heme aquí, dice Ananías. Heme aquí, Señor. Recuerde que Dios le está hablando en visión a Ananías. Y Ananías le responde: heme aquí, Señor. Y el Señor le dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Jesucristo le está revelando a Ananías que tiene que ir a un lugar, específicamente a una calle llamada derecha. Cuando Dios habla, Dios es claro y específico. Y Dios le dice, Jesucristo le dice a Ananías que se vaya por la calle que se llama derecha y que busque en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Jesucristo le está diciendo: Saulo o Pablo está en una calle que se llama derecha, en la casa de Judas, y está ahí orando. Y le comienza a dar instrucciones el Señor Jesucristo y le dice: y te ha visto en visión. Saulo te ha visto en visión. Saulo no conoce a Ananías, pero Dios también se lo ha mostrado a Pablo, de que le va a mandar un hombre llamado Ananías, y se lo está revelando en visión. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, al mismo tiempo, Dios le está hablando a Ananías. Jesucristo mismo, recuerden que Jesucristo es Dios, le está hablando a Ananías que tiene que ir a un lugar, a una dirección, ya una calle llamada derecha, en la casa de Judas, que ahí se encuentra una persona llamada Pablo que está orando, pero también el Espíritu Santo en este caso le revela a Pablo que está en esa condición, ciego, en ayuno y oración, de que va a llegar un hombre llamado Ananías. Como quien dice, para que sepas
que la persona que te va a enviar, que tú unciones. Dios es directo, Dios es específico y Dios trabaja de esa manera. Cuando Dios va a hablarle a alguien, Dios le revela, Dios le manifiesta a esa persona. Qué importante es, porque el día de mañana no va a decir, no, ese fue invento de esa persona que Dios me mandó y aquí Dios no ha hablado. No, ¿sabe qué interesante es? Que cuando el Espíritu Santo, cuando los dones fluyen, recuerde que esto se mueve en lo sobrenatural. Esta es una atmósfera que se está moviendo en lo sobrenatural. Como acá el don de ciencia, de conocimiento, le ha revelado a Ananías lo que está pasando en la vida de Pablo, y el Espíritu Santo mismo le revela a Pablo de que Dios le va a enviar a Ananías. ¿A dónde está él? Eso es real. Y vea lo que dice más adelante. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: mire qué clase de revelación y cómo trabaja el Espíritu Santo. Entra Ananías a la casa y dice que le puso la mano y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció. Solo nada más Pablo lo sabía. Nada más. Solo Pablo sabía lo que había vivido en ese momento, de que lo cubrió una luz, un resplandor fuerte, y que cayó a tierra, y que escuchó la voz, y Jesús mismo le habló y le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién le reveló a Ananías? El Espíritu Santo. Solo Saulo y los que estaban a su alrededor, que solo escuchaban la voz. Este es el mover de lo sobrenatural del Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se mueve en lo sobrenatural acá. Porque recuerde que el Espíritu Santo ya había sido derramado y estaba en los días de Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó de una manera sobrenatural, y él estaba moviéndose en estos dos hombres, Ananías y Pablo. Y el Espíritu le revela a Ananías el encuentro personal que había tenido con Jesucristo. Y se le va directo y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y usted cree que el apóstol Pablo iba a dudar, hermano? Era difícil que el apóstol Pablo iba a dudar. Esto era sobrenatural. Dios le estaba mostrando el poder, el don de ciencia, de conocimiento, la manifestación del Espíritu Santo a una persona que estaba recién convertido. ¿Sabe? Y dice que al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y más adelante dice en los pasajes que, hermano, comenzó a predicar la palabra de Dios. Estos encuentros sobrenaturales que vemos aquí también hoy en día ocurren. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos meter al Espíritu Santo, queremos meter a Dios en una caja y queremos prácticamente limitar el poder de Dios, limitar los dones espirituales, limitar a la iglesia de que los dones espirituales han cesado y que Dios hoy
no se sigue manifestando como lo hizo en los primeros siglos de la iglesia primitiva. Y no es cierto, hermano. Quiero decirte que mucha gente que han venido de iglesias donde le han enseñado de que los dones espirituales fungieron solo en la iglesia primitiva y que ya de ahí para allá, hermano, eso ya está apagado, ha cesado. ¿Por qué? Porque muchos han tenido temor por el asunto de la manipulación de muchos predicadores que han utilizado estos dones para beneficio propio y para prácticamente para hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Cuando realmente dice la Biblia que el Señor ha repartido los dones, el Espíritu Santo ha repartido los dones para beneficio de la iglesia. Ahora no estoy diciendo, hermanos, de que Dios sigue usando a su pueblo en estos tiempos. Dios sigue usando a la iglesia, Dios sigue usando a los hijos de Dios, a aquellas personas que se meten con Dios y pueden ver la gloria, la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay que ser muy, muy, muy cuidadosos en este aspecto, porque podemos nosotros caer en el error, en la debilidad de hacer cosas que el Espíritu Santo no nos ha mandado a hacer ni nos ha dicho que hagamos eso. Y hay momentos sí que el Espíritu Santo nos dice que hagamos lo que tenemos que hacer, que hagamos, o que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón o nos habla de una u otra manera para que llevemos un mensaje a una persona específica y de una manera sea bendecida. No es la primera vez que Dios te puede mostrar así en visión o en revelación de algo íntimo, privado de una persona, y que es Dios el que te está mostrando para que vaya y le hable a esa persona. Puede ser que su vida esté en peligro, puede ser que su vida, hermano, quieran quitarle la vida a sus enemigos, y Dios te puede mandar a esa persona. Puede ser de que alguien esté enfermo y Dios te quiere usar con el poder de milagro, y a través de un don de ciencia Dios te revela en tu intimidad, en lo privado, de que vaya y ore vaya y ore por aquella persona para que reciba sanidad, para que reciba un milagro. Quizás tiene cáncer, quizás tiene leucemia, quizás tenga cualquier tipo de enfermedades, pero que recuerde que para Dios no hay nada imposible cuando Dios tiene un propósito, un plan con una persona. Dios le habla en otras palabras, en contraseña a Pablo de la manera que él entienda, y le habla a Ananías y le habla a Pablo, para que Pablo no dude que es Dios el que es Jesucristo el que ha enviado a su siervo Ananías. Hermano, hay momentos de que yo he recibido palabra de Dios por otros siervos, pero antes de que reciba esa palabra, Dios me ha hablado quizás de la manera que Él lo sabe hacer en mi vida. Y cuando viene el Señor y me habla a través de otras personas, yo sé que Dios me está hablando porque ya Dios me lo había confirmado y me lo había mostrado en un sueño o de otra manera, como Él sabe hacerlo. Y yo no puedo decir que no era Dios, porque era Dios el que me estaba hablando. Porque Dios usa personas. Porque el Espíritu Santo mora en sus hijos, en sus siervos. Y vemos acá cómo Dios usó a Ananías en lo privado de su vida, en lo oculto. Le revela a Saulo todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, y lo manda a orar por él para que reciba la vista, para que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y así fue. Y aquí vemos un ejemplo claro de lo que es el Espíritu Santo, de cómo se manifiesta el Espíritu Santo, cómo se manifiesta el don de ciencia. Y que hoy no ha cesado. Yo escuchaba predicar, hermano, a uno de mis maestros, y él ha estado en diferentes partes del mundo, en África, en otras partes donde el evangelio es un delito ser predicado. Aquí estamos en la gloria, aquí yo estoy predicando en la televisión y tengo libertad de predicar la palabra de Dios, y nadie me va a venir a agarrar y me va a meter preso, ni me va a matar, ni me va a apedrear.
Pero si usted se va a esos países africanos, en Asia, donde las religiones, la mayoría son, su religión oficial es el Islam, y es prohibido, es un delito que usted predique el evangelio, porque si usted lo hace, usted ha transgredido las leyes de ese país, y la pena puede pagar con su muerte. Y entonces, ciertos hombres de Dios que Dios los ha enviado en diferentes partes del mundo, que son latinoamericanos, y Dios los ha enviado a África, a Asia. ¿Sabe cuál es el testimonio? Que ellos miran y ven milagros de Dios todos los días. Todos los días ven milagros de Dios. Porque ahí el Señor se mueve en lo sobrenatural. Dios le habla a ellos a través de los dones espirituales, y Dios los dirige, hermano, porque es el evangelio el que se está predicando, y Dios tiene un propósito muy especial con ellos, y a veces los manda a lugares donde tienen que hacer reuniones en subterráneos, en cuevas, en casas, donde nadie se puede dar cuenta de qué están haciendo ahí. Y Dios tiene que hablarles de diferentes maneras, y los dones espirituales fluyen, hermano. Y casualmente estaba escuchando un testimonio hoy de un hermano que pertenecía a una denominación cristiana donde creen de que los dones espirituales ya cesaron. Y mientras él compartía su testimonio, dice de que él había sido formado en esa denominación, pero cuando a él le tocó ir de misionero, se dio cuenta que no era cierto, porque dice: yo veo milagros todos los días acá. Todos los días veo milagros. Porque Dios es real, y el Espíritu Santo está vivo, y los dones espirituales están vivos dentro de la iglesia. Yo en cierta ocasión quiero contarte uno de mis testimonios, aparte de lo que he compartido de la Biblia. En cierta ocasión el Señor a mí me habló y dice: levántate, te envío a una misión. Y va a determinado lugar de Nicaragua, y vas a estar por cierto tiempo ahí, porque te quiero preparar, te quiero capacitar. Y yo teníamos poco tiempo de estar casado con mi esposa, y mi hija mayor apenas tenía meses de recién nacida. Pero el Señor me mandaba a una misión, y vine yo y alisté mi maleta, y le dije a mi esposa: voy porque Dios me manda. Y así fue. Alisté mi maleta y yo me fui. Y yo recuerdo que estuve fuera de mi casa por 6 meses. Y en todo ese tiempo, hermano, pude ver la gloria de Dios. En todo ese tiempo pude ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Recuerdo una vez que estaba en la habitación donde yo me estaba quedando. Y yo esa noche, esa tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, me hinqué en la cama a determinada calle, a determinado lugar, porque te quiero mostrar algo. Hermano, cuando nosotros estamos metidos con Dios y buscamos su presencia y entendemos cómo Dios habla, yo no desobedecí a Dios. Dios comienza aquella voz a sonar en mi corazón, en mi interior, y no me dejaba en paz. Entonces vine yo, agarré mi Biblia, me preparé, me alisté y salgo. Solo me acuerdo este pasaje de la Biblia cuando Dios le dijo a Ananías, cuando Jesucristo le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Por eso lo estoy compartiendo en esta noche. Y me levanto, y hermano, y agarro la Biblia y comienzo a caminar rumbo al lugar donde el Señor me había mandado a que fuera, porque Él quería mostrarme algo. Y entonces yo me voy y llego al lugar, y el Señor me lleva a una iglesia. Y llego a la iglesia, y lo primero que hago es me siento en la primera silla de adelante, porque yo digo: Señor, aquí me traíste y yo quiero ver qué es lo que me quieres mostrar. Me siento, hermano, y al frente de la congregación comienza la alabanza, comienza la adoración, comienza la palabra, me presentaron y todo. Termina el culto, termina la actividad, y yo: Señor, pero
hasta el momento no estoy aquí, pero no sé por qué me traíste, quiero saber. Y bueno, y comienza todo el mundo a saludarse, a despedirse, y de repente se me acerca una persona bien presentable, de lente, de manga larga, era uno de los líderes, era el líder de los jóvenes. Se me presentó y, oh, ¿cómo está, hermano? Y comienza a decir, ¿y usted de dónde es? Y yo le comencé a contar de dónde era y cuál era el propósito por qué andaba yo en esa ciudad. Y me dice, ¿está viviendo solo? Sí, le digo, yo ando solo. Si quiere, le dice, después, bueno, me va a invitar a cenar, ¿y por qué no es una bendición? Como cualquiera de ustedes que ustedes hubieran aceptado una invitación de un amigo o un hermano que acaba de conocer. Y entonces, hermano, está bien, y nos vamos caminando y pasamos por cierto lugar, compró una Coca-Cola, una gaseosa, y nos vamos para la casa de él, y él comenzó a cocinar. Y lo raro era que él vivía solo, y no sé por qué vivía solo ahí, al principio. ¿Sabe qué sucedió? Cuando ya habíamos cenado y todo, hermano, estamos en la conversación y llega al punto de que esa persona, que era líder de la congregación, que era un joven presentable y todo, era homosexual. Y prácticamente él se me insinuó y me dijo que quería tener relaciones conmigo. Inmediatamente cuando él comienza a soltar, comienza a darse a conocer quién era, hermano, a mí, hermano, hasta que sentí yo, hermano, que como el diablo estaba operando a través de esa persona dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó con los líderes de la congregación? ¿Qué pasó con los líderes que estaban a cargo de esa iglesia? En ese momento, hermano, vine yo y comencé a hablarle de la palabra de Dios. Y yo le dije, comencé a predicarle la palabra de Dios y le dije que lo que estaba haciendo no estaba bien, que eso no le agradaba a Dios, que Dios amaba a los homosexuales, pero a Dios no le agradaba el pecado y ese estilo de vida. Y ¿sabe? Le prediqué la palabra de Dios y vine yo, hermano, agarré mi Biblia y yo me fui. Él se quedó ahí. Y lo primero que llegué fue ir a mi cuarto y comenzar a orar. Le dije, Señor, ¿por qué me mandaste ahí? Porque el Señor no se equivoca. El Señor te he llevado a ese lugar porque te des cuenta que no todo lo que brille es oro. Te des cuenta que dentro de la congregación, en cualquier lugar, no te puedes confiar de nadie. Puedes ver una persona anciana, una persona joven, un hombre, una mujer, cualquier persona, o vas a un determinado lugar y porque ves una persona con ropa humilde, harapo, tú no sabes quién es esa persona. Entonces te he enseñado esta lección, que te des cuenta que no te puedes confiar de nadie. Y yo te he guardado, yo te he protegido en todo el momento que te llevé a la iglesia y que te llevé a ese lugar y aquí te he traído. Hermano, ¿usted cree que eso se mueve en lo normal? Eso se mueve en lo sobrenatural. Dios no te va a llevar, Dios no te va a hablar que estés orando en tu cuarto solo y te diga, ve a un lugar porque te voy a mostrar algo. ¿Sabe? Dios es real. Lo que pasa es que a veces nosotros, por falta de incredulidad o porque no buscamos su presencia, hermano, creemos que Dios no opera, que no se manifiesta. Claro que sí, hermano. Dios es poderoso. Y Dios está vivo. Dios es real. Él habla claro y específico. Cuando Dios te quiere enseñar algo y cuando Dios te quiere llevar a un lugar, hermano, Dios te va a hablar de muchas maneras y se va a revelar a tu vida. Y cuando nosotros comenzamos a conocer aquellos dones que Dios ha puesto entre nosotros y vemos cómo Dios actúa, usted no va a dudar de aquello que Dios te está poniendo en tu corazón, en tu ser interior. Porque Dios te puede hablar a través de sueños. Dios te puede hablar. No, hermano. ¿Por qué creemos eso nosotros? Porque vivimos aquí una vida acomodada en Nicaragua donde todo es fácil. Váyase a Marruecos, váyase a esos países musulmanes. Vamos a ver si es cierto que va a andar usted ahí como caminamos aquí en Nicaragua.
Allá en esos países donde el evangelio es difícil de predicar, donde su vida corre peligro, ahí se mueven milagros y maravillas, el poder de Dios sobre la vida de esas personas. El Espíritu Santo le muestra milagros de todo tipo ahí. Los dones espirituales se mueven todos los días. Todos los días. Poderoso, hermano. Otro ejemplo que le puedo dar del don de ciencia está en la Biblia. Solo se lo voy a narrar. Recuerde que David cometió un pecado. David, hermano, dice que él estaba en su palacio. Él manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, y lo manda a llamar. ¿Sabe qué? Con el propósito de que Urías viniera donde él, y luego David mandarlo a la casa de donde su esposa, para que él pasara unos días de descanso y él tuviera intimidad con su esposa, y David le achacara todo el pecado quedara tapado ahí, y que nadie se diera cuenta de que ese hijo era de David, y Urías hubiese creído de que ese hijo era de él. Como ha pasado, hermano, en muchas parejas. Pero no fue así. David manda a llamar a Urías, y Urías llega donde el rey, y el rey lo manda a donde el esposo, y Urías no quiso ir. Se quedó ahí en la entrada del palacio del rey David, protegiendo a su rey y a su jefe. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hizo David? Lo emborrachó y le dijo que se quedara unos días, no lo pudo convencer, y después le dijo al general del ejército, a Joab, que se llevara a Urías y que lo pusiera en los recios de la batalla para que lo mataran. En otras palabras, como carne de cañón, para que fueran los primeros que asesinaran. Y así sucedió. Y todo eso que estaba haciendo David en lo privado, en lo oculto, Dios lo estaba viendo. Pero dice la palabra de Dios que vino y Dios le reveló con esta parábola. ¿Y sabe qué le digo? Y vino el profeta Natán y le dice, y vino un hombre de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, hacía pleno sol. Cualquier cosa que hagamos en secreto ante Dios, no hay nada oculto. No hay nada oculto. Podemos engañar a nuestros hijos, a nuestras esposas. Podemos engañar a los líderes de la iglesia. Podemos engañar a usted, hermano, a quien David tenía un año de haber cometido el pecado y ya todo se había quedado calladito. Pero el Señor se la tenía guardada. Dios se la tenía guardada. Y vemos aquí cómo el Espíritu Santo activa el don de ciencia en el profeta Natán, y llega, hermano, y le saca las mantillas al sol. Y Dios todo lo estaba viendo. Por eso no nos engañemos nosotros. No nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? No se engañe usted. No nos engañemos, hermano, porque puede engañar a las demás personas, a la de la congregación, pero a Dios nunca lo va a engañar. Y va a llegar un momento que Dios te va a confrontar. Y va a llegar un momento que Dios te va a disciplinar. ¿Sabe por qué? Porque vemos en la Biblia que Dios le habló a David, le mostró su pecado, y como David se arrepintió, eso no significa que eso no le iba a traer consecuencias. Sí, Dios lo perdonó, pero la consecuencia es difícil, hermano, evitarla cuando hemos desobedecido a Dios. Mire lo que le dijo: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti,
de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, Dios le había perdonado su pecado. Y mire lo que dice en el otro pasaje. Dios le dice en el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, lo que quiero decirle en esta noche es que todos nosotros, como hijos de Dios, estamos dentro de una casa de cristal. Que Dios nos está viendo todo movimiento, toda acción que hacemos, todo comentario y aún lo que maquinamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo lo sabe Dios. No podemos engañar a Dios. Usted se puede engañar a sí mismo. Por eso cuando en la congregación hay hombres y mujeres de Dios, de verdad, mucha gente, hermano, le huye. Cuando Dios manda a alguien, a un verdadero hombre, una mujer de Dios, que lo usa con el don de profecía, con el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de discernimiento, los dones espirituales, mucha gente le huye y se le corre porque dice: ni quiera Dios. Ni quiera Dios. Y cuando Dios quiere, te lo digo, hay momentos que Dios llama a alguien en privado y le revela su pecado, como hizo Natán con el rey David, y habla con él en privado, porque Dios lo quiso así. Pero hay momentos que Dios te va a exponer públicamente, porque ha llegado hasta el punto que hay hombres y mujeres que dicen que le sirven a Dios y andan dentro de las congregaciones y andan destruyendo y dañando. Y entonces llega un momento que Dios le da chance y le da oportunidad de que esa persona confiese su pecado y se aparten y que le sirvan a Dios y se arrepientan como el rey David. Pero como no obedecen, llega un momento que el Señor los expone y los avergüenza públicamente, con el propósito siempre de que esa persona se restaure y se arrepienta. Muchos ejemplos podemos ver en la Biblia. Vea la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Vendieron la heredad y después se fueron donde los apóstoles, haciéndole ver que ellos estaban dando todo el precio de la propiedad que habían vendido. Y era mentira, habían sacado una parte y solo ellos dos lo sabían. Ellos habían tomado de la propiedad, Ananías y Zafira, este otro Ananías en la Biblia, sino la mentira que ellos estaban cometiendo, haciéndole ver a los apóstoles de que ellos estaban dando todo el valor de la propiedad, en otras palabras, jactándose, y yo estoy dando todo para la obra de Cristo. Y era mentira. ¿Y cómo salió Ananías? ¿No es que cayó muerto ese hombre? Hermano, cayó muerto. Y el apóstol Pedro, el Espíritu Santo se lo reveló a él. Y lo que le quiere decir que todas estas manifestaciones, todas estas operaciones no se lo ocurrieron en el tiempo de los apóstoles. Hoy siguen vigentes en día. Y aquellos que le servimos a Dios y somos hombres y mujeres temerosas de Dios, el Espíritu Santo te va a mostrar cosas sobrenaturales. ¿Sabes por qué? Para que tu fe crezca y tu fe cada día crezca y sigas creyéndole que hay un Dios verdadero, un Dios real. Y eso es lo que Dios hacía con los hombres de Dios, les mostraba su poder. El apóstol Pablo, después de todo esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, esa atmósfera sobrenatural, dice que se levantó lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar el Evangelio.
Entonces, en esta noche, creemos que Dios nos ha hablado. Y yo quiero terminar orando por las personas que se nos han reportado en esta noche. Si usted tiene preguntas, tiene inquietud de duda, comente ahí en la página del Ministerio Fe y Esperanza ahí, único que también va a estar disponible. Y escriba su inquietud y escriba preguntas sobre el tema, que de ahí vamos a... Y en esta noche quiero orar por Delia Ramírez. Ella pide sanidad. Tiene problemas en el estómago por las iniciales JPA. La familia Centeno Castellón por liberación. Las iniciales BM por protección. Jacob por sanidad. Linda dice que quiere que Dios le hable a su vida. Las iniciales JPT por atadura. Candy por una cita en una institución económica. Así que en esta noche voy a estar orando por las personas que se nos han reportado. Y usted que ve el programa también, vamos a estar orando por usted. Dios conoce tu necesidad. Recuerde que Dios es omnisciente. El Espíritu Santo ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Lo que pasa es que a veces el Señor